Hola, buenos días a todos y bienvenidos lo primero a esta jornada que estamos organizando hoy desde la agencia y que hemos denominado el papel de los geles hidroalcohólicos cosméticos en la pandemia. Hemos pensado, en primer lugar, organizar esta jornada para hablar sobre los geles hidroalcohólicos cosméticos y lo primero quiero agradeceros vuestra presencia y el interés que habéis demostrado y que habéis mostrado en esta jornada que esperamos que cumpla las expectativas creadas. Sabemos que durante estos meses y todos los días escuchamos desde las autoridades del Ministerio de Sanidad y desde Salud Pública cómo se nos ha ido informando continuamente cuáles son las medidas que debemos tener para prevenir la COVID o para hacer frente a la COVID-19. Y estas medidas son pues la utilización de mascarillas quirúrgicas, mantener esa distancia social y lo que nos trae hoy en este día, en esta jornada, la limpieza de manos. Es cierto que pues, la utilización de los geles hidroalcohólicos ya es una constante en nuestra vida y es necesario para garantizar una adecuada limpieza de manos. Y es un gesto que tenemos que aprender, que ha de permanecer no ahora para hacer frente a la COVID, sino también como un hábito de salud en el futuro. Y es por esto que en el día de hoy hemos pensado hacer una mención especial al importante papel que han jugado los productos cosméticos en toda la prevención frente al coronavirus en lo que respecta a la limpieza de manos. Y no quiero perder la oportunidad hoy que tenemos a muchas personas de la industria cosmética, pues agradecer especialmente pues a esta industria cosmética todo el apoyo y colaboración que nos ha dado en estos meses duros y complicados de pandemia. Y esta relación, esta buena relación que tenemos entre la industria cosmética y las autoridades, pues ha permitido que pudiéramos garantizar el suministro de geles hidroalcohólicos para la población. Es verdad que nos hemos enfrentado a una demanda de geles hidroalcohólicos que no, sin precedentes y necesitábamos estos geles para la limpieza de manos para la población. Y gracias a esta ayuda de la industria cosmética, pues se ha contribuido por datos que nos ha facilitado Estampa, pues a un suministro de 1,5 millones de litros de geles hidroalcohólicos cosméticos a la semana, que son más o menos de 6 a 10 millones de unidades a la semana para la población española. Y esta jornada sabemos que se centra más en los geles hidroalcohólicos que son cosméticos, pero ya sabemos que hoy también en esta jornada hay muchas personas de la industria de biocidas, hay muchos representantes de la industria de biocidas e igualmente quiero hacer extensible este agradecimiento a toda esta industria de biocidas que también han estado ayudándonos y colaborando mano a mano con la agencia, con las autoridades sanitarias, para que pudiéramos tener geles hidroalcohólicos con ese carácter biocida para la desinfección. Mm, Si ya entramos un poco dentro de lo que queremos hablar hoy, de esta jornada, pues desde la agencia nos pareció muy interesante crear este diálogo y este foro para informar y clarificar de las posibles dudas que podía haber después de la reciente publicación por la Comisión Europea de un documento en el que se habla de las reivindicaciones que se pueden incluir en estos geles hidroalcohólicos que son de carácter cosmético. Y qué mejor persona hoy para contarnos todo este documento y explicarnos lo que implica este documento que Rosario Sánchez León, que es la consejera de cosméticos de la agencia, del Departamento de Productos Sanitarios, y que nos va a hablar en detalles de ese documento y que nos va a permitir poder hacer este diálogo y este foro con la industria interesada. Y por último, pues sí que queríamos también aprovechar esta jornada en la que, aunque íbamos a hablar más de estas reivindicaciones de productos cosméticos, sí sabemos, por interés que ha mostrado la industria, que hay algunos de estos geles hidroalcohólicos y hay algunas empresas que están interesadas en saber qué es lo que se necesita, qué requisitos tienen que cumplir los productos para ser considerados biocidas, para ir más allá de esas reivindicaciones y poder, y de ese carácter cosmético y poder autorizar sus productos como biocidas. Y por eso en el día de hoy contamos con Carmen Marco, que es la jefa de servicio de biocidas, y Blanca Landa, que es una de las técnicos también de biocidas, que han estado durante todos los días de la pandemia
y revisando todos estos geles hidroalcohólicos de biocidas, las instalaciones en las que se tienen y las características que tienen que cumplir esas instalaciones para fabricar estos geles hidroalcohólicos en los que se puede reivindicar ese carácter de desinfección. Y hoy nos van a clarificar también, nos van a informar sobre esos requisitos de los productos y de las instalaciones para poder autorizarlos y tener esa autorización de la agencia como productos de biocidas. Y por último, bueno, pues quiero agradecer, no quiero además quitar tiempo a las charlas y a las presentaciones de los expertos de la agencia, y simplemente agradecerles a todas ellas que van a participar hoy, a todas las personas que han estado trabajando día a día en la autorización de productos biocidas y en toda la revisión de los productos de geles hidroalcohólicos cosméticos. Y, por supuesto, quiero agradecer también al estupendo equipo de comunicación que tenemos, que ha hecho posible la jornada, toda la organización de la jornada en el día de hoy. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y esperamos que toda la información que vayamos a dar hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Rosario Sánchez León, soy la consejera técnica de productos cosméticos, biocidas y productos de cuidado personal de la Agencia Española del Medicamento, y también quería agradecer el interés y la presencia a todos en esta jornada, que ha tenido bastante éxito, ¿no? La presentación que yo voy a hacer se llama Criterios para la comercialización de geles hidroalcohólicos de manos de carácter cosmético. Y en ella el objetivo fundamental es explicar estos nuevos criterios que ha comentado Carmen, que la Comisión publicó recientemente. Para la presentación he tenido en cuenta todas esas consultas que nos han llegado en las últimas semanas. No obstante, es lógico que surjan dudas durante la presentación, con lo cual justo debajo de la pantalla aparecerá un banner en el cual podréis hacer consultas a lo largo de toda la presentación, tanto en la mía como en la de mis compañeras Blanca y Carmen. Las preguntas se contestarán en los últimos 10 minutos de cada intervención. No obstante, también quería anunciaros que con todas estas preguntas que recojamos y todas las que hemos recogido ya, estamos elaborando un documento de preguntas y respuestas sobre soluciones hidroalcohólicas que publicaremos en nuestra página web próximamente. Sin más dilación, pues voy a comenzar con la presentación. Todos conocemos las armas que tenemos disponibles para luchar contra el virus. Carmen ya las ha dicho, ¿no? Bueno, tenemos la vacuna, que es la gran esperanza que tenemos todos. Tenemos los medicamentos, pruebas diagnósticas, las mascarillas, la distancia social. Pero también es muy importante tener en mente el papel que juega el lavado de manos con agua y con jabón, así como el uso de los geles hidroalcohólicos. La pandemia ha cambiado nuestras vidas bastante, la verdad, ¿no? Ha cambiado nuestro estilo de vida, ahora nos movemos muchísimo antes que antes, ha cambiado, bueno, usamos mascarillas, etcétera. La relación con los demás también ha cambiado muchísimo. Todos queremos a lo mejor abrazar a familiares y ya no podemos, ¿no? O besarnos como antes. Nuestra forma de comprar y teletrabajar. A mí hace un año, si me dicen que voy a dar una ponencia a casi 1000 personas desde mi despacho, me hubiera parecido casi ciencia ficción, y hoy es una realidad, ¿no? Pero también ha introducido nuevos hábitos del día a día, y entre ellos hábitos de consumo. El uso de geles hidroalcohólicos se ha disparado. La pandemia ha visibilizado la importancia de estos productos como una medida eficaz para ayudar a prevenir la transmisión de esta pandemia. Utilizarlos es una forma sencilla, básica y al alcance de todos de prevenirla, esta expansión, ¿no? Yo quería aquí puntualizar que el uso de estos productos no es algo nuevo en nuestro mercado. Estos productos llevan mucho tiempo en el mercado. Yo recuerdo, por ejemplo, en la anterior pandemia, que fue la de la gripe A en 2019, ya había en el mercado muchos geles hidroalcohólicos, tanto de carácter biocida como de carácter cosmético. De hecho, existe una fórmula marco desde hace bastante tiempo que recoge los geles hidroalcohólicos de carácter cosmético.
Es importante tener claro cuáles son las diferencias, cuáles son los tipos de geles hidroalcohólicos que existen en el mercado y cuáles son sus características. Existen dos grupos fundamentales de geles hidroalcohólicos, los de carácter cosmético, son productos cosméticos, y los que tienen un carácter de biocida para la higiene humana. Obviamente son productos distintos y tienen finalidades totalmente distintas. La finalidad de los productos cosméticos es una limpieza de manos. Están destinados a eliminar la suciedad que puede tener en las manos y hasta ahí pueden llegar. Mientras que en el caso de los biocidas para la higiene humana, la finalidad va más allá. La finalidad sería desinfectar las manos, o sea, tendrían una actividad demostrada y recogida en su autorización, demostrando su eficacia, con una actividad frente a los microorganismos que se indiquen en el etiquetado. Al tener finalidades distintas, se utilizan en contextos totalmente distintos. Es importante tener esto en cuenta. Los productos de carácter cosmético se utilizan en nuestra vida cotidiana como alternativa al lavado de manos con agua y con jabón. Tenemos que tener en mente que el lavado de manos debe hacerse siempre que pueda ser posible con agua y con jabón. Sin embargo, todos sabemos que existen situaciones cotidianas en las cuales no tenemos acceso a esta alternativa. Por ejemplo, en los supermercados, en el parque cuando estamos con los peques, o a lo mejor en el trabajo. En esas situaciones, los productos cosméticos son una buena alternativa. ¿En qué contextos deberíamos utilizar los biocidas? Bueno, los biocidas deberíamos utilizarlos fundamentalmente cuando existe una exposición real al patógeno. Por ejemplo, obviamente en todo el ámbito sanitario, en clínicas, hospitales, centros de salud, obviamente, pero también cuando tenemos la enfermedad o convivimos con la enfermedad en nuestro domicilio, ¿no? En ese caso también sería recomendable utilizar los biocidas para la higiene humana. Una consulta que me hacen muy a menudo es, sobre todo consumidores, es en relación con los biocidas, es cuál es la distribución de estos. Muchos piensan que estos productos solo se venden para hospitales o clínicas y no es así. Los biocidas para la salud humana los podemos encontrar también en los lineales de un supermercado o en las farmacias, o sea que también llegan al gran público, no tienen una distribución exclusiva en centros sanitarios. Al ser productos distintos, obviamente tienen marcos legislativos distintos. Los productos cosméticos, conocemos el marco legislativo de sobra, es el Reglamento 1223 de 2009 y el Real Decreto 85 de 2008. Mientras que los biocidas de la higiene humana, de los que estamos hablando hoy, que son los que autoriza la Agencia Española del Medicamento, se rigen, tienen en su marco legislativo en dos reales decretos, uno del 83 y el Real Decreto 1054 del 2002. Bueno, hasta aquí es la breve introducción en la que lo que quería poner de manifiesto con ella es que son dos categorías de productos muy distintas, con finalidades, usos y legislaciones distintas. Y a partir de ahora me voy a centrar al objetivo de mi ponencia, que son los criterios para la comercialización de los geles hidroalcohólicos de manos de carácter cosmético exclusivamente. Como todos los productos, el primer criterio que debemos tener para comercializar un producto es el cumplimiento de la legislación. Esto es obvio. Y esto lo hemos tenido muy presente en los productos, en la Agencia Española de Medicamento desde siempre y más desde que empezó la pandemia. Hemos hecho actuaciones de control de mercados destinadas a valorar si los productos que estaban en el mercado cumplían la legislación, dado que eso es una garantía de su seguridad. Y hemos tomado acciones en todos los productos que hemos encontrado que no la cumplían. ¿Cuáles son la legislación que debe cumplir básicamente? Bueno, pues el Real Decreto 1223 de 2009, en él, por ejemplo, se regulan aspectos como la necesidad de fabricar los productos conforme a las buenas prácticas, la composición que debe estar en línea con los anexos del reglamento, la necesidad de una evaluación de la seguridad del producto que garantice que este producto es seguro para el uso
al que está diseñado, la notificación al portal CPNP y un etiquetado que contenga una serie de garantías de información. Por otro lado, el Real Decreto 85 de 2018 complementa esta reglamentación con algunos aspectos adicionales. Por ejemplo, la necesidad de hacer una declaración responsable de las actividades de importación y fabricación de los productos, que aparezcan en castellano determinada información del etiquetado y que la evaluación de la seguridad también tenga parte en castellano. Después también tenemos el Reglamento 655 de 2013, en el cual se regulan los criterios comunes para responder a reivindicaciones. Todas las reivindicaciones de los productos cosméticos deben estar sujetas a una serie de criterios para que éstas sean justas, honestas y en línea con la legislación y nos permitan una elección del producto con conocimiento de causa. Por otro lado, también tenemos algunos criterios publicados por la Comisión Europea que también tendremos que tenerlos en cuenta. Entre ellos destacaría el documento técnico sobre reivindicaciones, el cual complementa el Reglamento 655. En él se dan explicaciones de cómo aplicar los criterios para reivindicaciones que establecen en el citado reglamento y también se dan y directrices para aplicar otro tipo de reivindicaciones, como serían, por ejemplo, las de LibreD o las del claim hipoalergénico. Otros documentos sobre reivindicaciones es el que es objeto de nuestra ponencia de hoy, ¿no? El documento sobre las reivindicaciones en los geles de manos hidroalcohólicos que no se enjuagan en el contexto de la pandemia del COVID-19. Este documento es un documento que publicó la Comisión Europea a finales de noviembre del año pasado. Antes de entrar en el documento a describirlo y en su contenido, creo que es súper importante que tengamos en cuenta una serie de consideraciones. La primera y la más importante es cómo se ha elaborado este documento. Estos documentos, al igual que ocurre con otras directrices o con la normativa en sí, con el reglamento y el Real Decreto, no lo hacen las administraciones con la comisión solos, no. Se hacen en grupos de trabajo en los cuales están representadas la comisión, obviamente, y los Estados miembros, junto con representantes de todas las partes interesadas, con lo cual estáis representados en esos grupos, habéis trabajado en ellos, ha habido unos representantes que han trabajado por vosotros en esos grupos. Por ejemplo, hay representantes de toda la industria cosmética, de los proveedores de materias primas, de las pequeñas y medianas empresas, de los consumidores también, de los proveedores de aromas, por ejemplo, todos están representados en estos grupos por distintas asociaciones, las cuales expresan sus opiniones y participan, como todos los demás y al mismo nivel, en todas las negociaciones y discusiones. Este grupo en concreto, este texto en concreto, se elaboró dentro del subgrupo de trabajo de productos frontera, de productos cosméticos, y fue aprobado por el grupo de trabajo de cosméticos de la Comisión Europea, grupos a los que tengo la suerte de poder representar a nuestro país. Este documento complementa a otros documentos que también es muy importante tener en mente, conocer y conocer en profundidad, como es el manual de Borderline, que os dejo el enlace al documento, y la guía de la legislación aplicable para los productos que permanecen en las manos destinados a limpiarlas o desinfectarlas, que también fue publicado en marzo del año anterior. El objetivo fundamental de este documento es establecer cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta en el etiquetado, comercialización y publicidad de los geles hidroalcohólicos de carácter cosmético. Lo hace mediante unos listados con ejemplos de reivindicaciones, reivindicaciones, referencias, imágenes o elementos gráficos que no estarían permitidos en los productos cosméticos, dado que darían la idea de que el producto sería un biocida y, por tanto, no tendrían cabida en este tipo de productos. Hay que tener muy claro que son una lista de ejemplos ilustrativos, pero no exhaustivos. Y siempre,
como cuando hablamos de reivindicaciones hay que tener en mente que hay que hacer un enfoque caso por caso de los productos y tener en cuenta todas las características de los mismos. Entre las reivindicaciones que no deben incluir los productos cosméticos nos encontramos pues las propias como algunas muy claramente biocidas, como indicar que es antibacteriano, antimicrobiano, antiviral, antifúngico, o funciones como contiene ingredientes bacterianos, inhibe el crecimiento bacteriano. Tampoco podría contener funciones como desinfección, desinfectante, o los términos higienizante, higienizar, o alegaciones relativas a la higiene. En este tipo de productos, las reivindicaciones relativas a la higiene o a los poderes higienizante e higienizar se considerarían de carácter biocida, dado que darían a entender que tienen propiedades más allá de la mera limpieza de las manos. Tampoco se permitiría las propiedades como antiséptico, frases como mata el X% de las bacterias y los virus, que también son unas frases muy de carácter biocida. Tampoco alusiones a la formulación de la OMS. Ya sabes que la OMS da unas indicaciones para la fabricación y composición de unas soluciones para desinfección de manos, ni referencias a anti-COVID, anticoronavirus, anti-SARS, etc. Perdón. Vale. También no se deben incluir referencias, alusiones relativas a infección, pandemia, enfermedad, COVID, coronavirus, SARS, microorganismos, bacterias, desinfección, uso médico, y aquí me paro un poco, es frecuente que encontremos en algunos productos cosméticos referencias como para uso en hospitales, para uso médico, para uso durante la consulta médica, etcétera. Eso no estaría permitido, daría a entender que el producto se podría usar cuando hay una exposición directa al virus y no es así. El porcentaje de alcohol al producto, que también daría una sensación de que el producto tiene una efectividad frente a un determinado a los virus, por ejemplo, o las alegaciones relativas a manos seguras. Y por último, el último listado que establece este documento son para las imágenes o elementos gráficos. No se permitirían imágenes, por ejemplo, del coronavirus, de bacterias o de virus. Las cruces también eran muy frecuentes, han aparecido bastante, ¿no? Aquí da el ejemplo de una cruz roja, pero ya os digo que es un listado no exhaustivo. La cruz, cuando tenga una connotación de carácter médico, no puede utilizarse, independientemente del color que tenga, porque sí que tenemos consultas que nos dicen, bueno, la cruz roja no, pero yo la voy a poner en amarillo, en verde o en azul. No, las cruces, cuando tienen un carácter médico, no deben indicarse independientemente de su color. Los escudos pasan lo mismo. Los escudos, cuando hacen como sugieren una protección frente a virus o bacterias, tampoco deberían aparecer, al igual que los símbolos de stop o similares. Símbolos como de farmacia, ambulancia o primeros auxilios y demás, tampoco, porque tienen una connotación médica. Y por último, los pictogramas del CLP, que aquí sí que me gustaría detenerme un poco porque sé que en este punto ha habido muchas consultas y hay dudas. En principio, los productos cosméticos finales, como producto final, están exentos de llevar los pictogramas del CLP. El indicarlos es interpretado como querer parecer un biocida, porque los biocidas están obligados a llevarlos. Sin embargo, es lógico que estos productos, por su composición, tengan determinados peligros, como el de la potencial inflamabilidad. Y eso, pues, no estaría de más indicarlo, y de hecho recomendamos que lo indiquéis en el etiquetado. Lo que no podemos es indicarlo utilizándolo los pictogramas del CLP, pero podemos utilizar otros dibujos o otras imágenes que sugieran lo mismo, o, por ejemplo, mediante textos, que es la forma habitual en los que utilizamos para dar las advertencias en cosméticos, ¿no? Pues se podría poner producto inflamable, pues mantenerlo alejado de fuentes de calor, etc. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también
que hay veces que existen terceras legislaciones ajenas a los productos cosméticos en las cuales nos obligan a poner perdón, los pictogramas, como por ejemplo la de envases presurizados. En este caso, si tenemos una solución hidroalcohólica en un envase presurizado, pues y la legislación de envases presurizados nos exige poner los pictogramas del CLP, por supuesto que podrán llevarlo. Esa sería una excepción en este caso. La mayoría de todos estos criterios no han supuesto una novedad para el mercado ni para las autoridades competentes, dado que nosotros ya hemos aplicado durante toda la pandemia la mayoría de estos criterios. Sin embargo, hay 3 de ellos que creemos que son para nosotros novedosos. Nosotros no los aplicábamos, que son el porcentaje de alcohol en el producto, los pictogramas del CLP y las alegaciones relativas a la higienización y a la higiene. Estas nosotros en principio las permitíamos. La aplicación, tenemos que tener en cuenta que la aplicación del documento sobre criterios es de carácter general, se hace de forma inmediata, de tal forma que podemos aplicar estos criterios desde el primer día que se publicó esta nota. Sin embargo, teniendo en cuenta las características de nuestro mercado y que los 3 criterios que he comentado anteriormente, porcentaje de alcohol del producto, los pictogramas del CLP y las alegaciones relativas a la higiene, son novedosos, creemos que es necesario establecer un periodo de aplicación, darle un periodo de tiempo a las empresas para que puedan adaptar su comercialización, etiquetado y publicidad a estos nuevos criterios novedosos, obviamente. Esta excepción la hacemos primero porque podemos y también porque, como he dicho, hay que darle un tiempo a las empresas para adaptarse. ¿Por qué podemos hacer esto en nuestro país? Porque tenemos una legislación nacional de biocidas en la que se dan unas garantías de identificación suficientes para los productos y esto hace que no haya un riesgo de confusión con los productos cosméticos como ocurre en otros países. Nuestros biocidas, para comercializarse, están sometidos, como saben ustedes, a un registro, una autorización y una evaluación. Para ello, para conceder esta autorización, todos los productos biocidas deben incluir en su nombre la mención antiséptico para la piel sana y además incluir en su etiquetado un número de registro AEMS, número de 3 cifras seguidos de las letras DES. Gracias a esta no existencia de un riesgo de confusión que puede generar un riesgo grave en la población, hemos podido hacer esta excepción exclusivamente en nuestro mercado. ¿Qué pasa a partir de ese 30 de junio, que es la fecha límite para adaptarnos a los nuevos productos? Bueno, pues a partir del 30 de junio pues no podremos introducir nuevos productos o nuevos lotes de productos ya comercializados en el mercado que no cumplan con los criterios establecidos, con todos esos criterios establecidos. ¿Y qué pasará con los que ya hemos introducido anteriormente? Es una pregunta que nos hacéis muy a menudo. Bueno, a partir del 30 de junio, esos lotes que ya estaban introducidos en el mercado, no será necesario retirarlos del mercado. Estos productos se irán consumiendo con el mercado y irán desapareciendo por su propia vida, ¿no? Las autoridades de control de mercado, eso sí, a partir del 30 de enero intensificaremos las actuaciones de control de mercado para verificar que se cumplen con todos estos nuevos criterios también, llevando a cabo las distintas actuaciones que solemos llevar en cualquier punto de la cadena de distribución, incluso en las personas responsables. No creemos que una retirada en ese momento, o sea, después del 30 de junio de lo que esté en el mercado puesto en línea con la legislación, sea necesario, dado que no beneficia a nadie. No existe un riesgo con el producto para la población, porque lo puede distinguir perfectamente de un producto biocida. Tampoco creemos que sea bueno para el medio ambiente, dado que supondría la destrucción de muchísimos
de muchísimos productos y además la huella de carbono que dejaría esa retirada también. Y obviamente tampoco sería un beneficio para la industria, con lo cual nadie se beneficiaría de una retirada en ese momento de los productos puestos antes de esa fecha límite. Es muy importante tener en cuenta el alcance de esta excepción que se hace, de este periodo transitorio, por decirlo de alguna forma, que tiene. Este periodo se ha establecido exclusivamente en el territorio nacional y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otros países, no por sus características de mercado, han optado por aplicar los criterios de forma inmediata o dar plazos distintos a los nuestros o incluso retirar los productos. Esto está generando que productos que podrían cumplir perfectamente la legislación en nuestro país, en otros países se consideren un riesgo e incluso se notifiquen al Safety Gate, que es RAPEX, por lo cual os recomendamos que no apuréis el plazo. Os recomendamos que os adaptéis a los nuevos criterios cuanto antes, incluso cuando pongáis el producto exclusivamente en territorio nacional. Ya sabemos que con los hábitos de consumo y la movilidad de los productos actual en la Unión Europea y sobre todo por el telecomercio, los productos los ponemos en el mercado español y no los encontramos en todos los países. Y puede ser que por esta situación nos encontremos con el producto con una orden pues, de retirada por parte de otro Estado miembro y por tanto la publicidad en el Safety Gate de esa medida. Por otro lado, quería ya para finalizar comentaros algunos otros aspectos que creo que son de interés para el sector. Bueno, la información que hemos comentado hoy ya la habíamos publicado en nuestra página web a través de dos notas informativas, la nota informativa 12 y la 14 de 2020. En ella podéis encontrar información adicional sobre este tema. Y por otro lado, también hemos publicado la nota informativa 15 que hablamos sobre el etiquetado de indicaciones de seguridad y uso y conservación de los geles hidroalcohólicos. Debido a su composición, como he dicho anteriormente, estos productos tienen un peligro fundamental que sería el de la inflamabilidad, por ejemplo, y además también serían irritantes, con lo cual sería bastante interesante mantenerlos fuera del alcance de los niños. Además, a lo largo de estos meses sí que hemos recibido al punto de Cosmete o Vigilancia información relativa a accidentes o malos usos de estos productos que, si bien no es responsabilidad de la persona responsable, entendemos que es muy interesante que conozcáis que estos accidentes o malos usos se están dando. Y por ello os lo comentamos aquí y publicamos una serie de indicaciones para la ciudadanía, para que tengan en cuenta cómo usar estos productos. Por ejemplo, tenemos evitar el que estos geles hidroalcohólicos se utilicen en zonas sensibles o dañadas por la piel o mucosas, dado que son irritantes y además escuecen cuando se utilizan en estas zonas. Mantenerlos alejados de focos de calor, de chispas, etcétera, por su inflamabilidad. Se recomienda no fumar después de usar estos geles, inmediatamente después de usar estos geles. Ya sabéis que por su composición algunos tardan más, son más densos y tardan más en evaporarse y puede haber casos de accidentes porque se inflamen las manos. Almacenarlos en lugares bien ventilados y frescos, en los que no haya cambios de temperaturas muy grandes. En el caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y acudir a un centro médico si la irritación permanece. Y en caso de ingestión, llamar inmediatamente al servicio de información toxicológica o acudir a un médico de urgencia. Por otro lado, también hemos visto que ha habido, en el caso de la población infantil, también hemos visto alguna serie de accidentes que sería interesante tener en cuenta, ¿no? Por ello, estos productos se recomienda mantenerlos fuera del alcance de los niños y que cuando los utilicen siempre sea bajo la supervisión de un adulto. También hemos visto que ha habido casos de accidentes porque el producto alcanza los ojos de los más pequeños. Y esto ocurre en dos situaciones concretas. En la primera situación que suele ocurrir es en el caso de los que son en spray o que son más fluidos, ¿no? En estos casos, el adulto que lo dispensa no tiene en cuenta
el alcance que va a tener el producto y le ha podido llegar sobre todo a los ojos de los niños. Y por otro lado, en muchos centros comerciales encontramos, o incluso colegios, en espacios públicos nos encontramos dispensadores de este tipo de productos y se suelen tener a una altura que queda justo el dispensador a los ojos de los niños, con lo cual ha habido accidentes de que al manipularlos les han saltado a los ojos, con lo cual, con la consecuencia de haber tenido pues, unos efectos no deseados bastante llamativos. Y por mi parte, hasta aquí es la presentación y podemos iniciar el turno de preguntas. Tengo las preguntas aquí, voy a ir leyéndolas y las voy a ir respondiendo al mismo tiempo. A ver. La primera pregunta es, ¿los geles y cremas de manos que no son hidroalcohólicos, sino que tienen ingredientes naturales, se ven afectados por el documento técnico de la Comisión? ¿Se puede reivindicar actividad viricida, antibacteriana, etcétera? Bueno, esta pregunta es lógica que la hagáis. Es verdad que el documento de la Comisión se llama Documento de Geles Hidroalcohólicos para Manos, pero tenemos que tener en cuenta el sentido del documento. Obviamente este documento es de aplicación también, estos criterios son de aplicación también a cualquier otro producto que se aplique en las manos, el cual pueda dar una idea de que el producto tiene una función más allá de la de limpiarla, sujetarla, que pueda tener una función biocida. Con lo cual, la respuesta es, tenga una composición hidroalcohólica o no, o sea, un producto o sea natural o no, si el producto se destina a manos y pueda dar una idea de biocidas, no, hay que tener en cuenta y observar todos estos criterios. Obviamente, no se puede hacer una reivindicación ni viricida, ni bacteriana, ni tener los pictogramas del CLP, ni nada. El término gel higienizante no sería válido para un gel hidroalcohólico cosmético. No, el gel higienizante, la palabra higienizante, alusiones sobre la higiene en el caso de estos productos para manos no serían permitidos. El pictograma del CLP inflamable tampoco, no. Ya hemos comentado que el pictograma del CLP no debería ser utilizado en productos cosméticos, pero sí que, vuelvo a repetir, que sería de mucho interés que se advirtiera el peligro de inflamabilidad por medio pues, de un pictograma distinto, pues, con un diseño totalmente distinto, o por ejemplo mediante un mensaje textual, producto inflamable. ¿Y el logotipo de la EMS estaría permitido en alguno de los dos casos? He visto productos que incluyen en su etiqueta. No, el logotipo de la EMS obviamente no puede ser utilizado en ningún producto, es un logotipo nuestro. En el caso de los biocidas que están sometidos a un registro, sí que pone nuestro número de registro, pero tampoco podrían utilizar nuestro logotipo. El logotipo de la agencia es un logotipo que da la identidad de la agencia, con lo cual no puede ser utilizado en ningún producto. ¿Por qué no está permitido el porcentaje si hay concentraciones del 70% en muchas composiciones? Vale, bueno, no está permitido porque en ese grupo de trabajo que he comentado antes, en el que participábamos tanto la industria como los responsables de los representantes de los Estados miembros y la Comisión, la mayoría pensaba que el indicar un porcentaje de alcohol determinado daba la sensación o hacía pensar al consumidor que se trataba de un producto biocida. Por esa razón no se permite. ¿Se podría indicar higiene para manos en el etiquetado en el caso de producto cosmético? En este tipo de productos que podrían dar una indicación, podrían dar la idea al consumidor de que estos productos podrían tener una función más allá de la limpieza, no. O sea, los productos para manos, para limpiar manos, etcétera, no podrían tener esta función de higiene. Yo entiendo que la higiene
sí que es una función cosmética per se, con lo cual en el resto de productos sí que se pueden hacer alusiones a higiene, pero en los productos que van destinados al lavado de manos o que puedan dar una idea de que el producto puede tener una actividad frente a microorganismos cuando se aplica, no deberíamos utilizar el término higiene, ni higienizante, ni higienización, ni nada parecido. Tampoco los términos sanitizante, sanitizar, etcétera, que son anglicismos, pero que a veces aparecen en nuestros productos porque estos términos indican funciones más allá de la limpieza. Vuelvo a decir que en el caso de la higiene, en el caso de los productos cosméticos para manos, se entiende como que va más allá de la limpieza. Si los lotes están en la distribución, ¿se pueden seguir vendiendo? ¿Hasta cuándo? Bueno, entiendo que tenéis hasta el 30 de junio para modificar todos los criterios, o sea, los criterios novedosos, los criterios que ya aplicábamos se aplican de forma inmediata. El 30 de junio, lo que ya esté en distribución, o sea, lo que ya habéis vendido, los que ya tenéis una factura, ya está, entendemos que ya está en el mercado, esos productos se pueden seguir vendiendo y se terminarán. No va a haber una retirada, pero como os he dicho anteriormente, es fundamental que adaptéis el etiquetado cuanto antes para evitar problemas con terceros países. ¿Se podría aplicar el término higienizante en jabones líquidos de manos o cuerpo? ¿O solo afecta a los geles hidroalcohólicos? El término higienizante lo entendemos como una traducción del término sanitizante y de sanitizer en inglés, con lo cual no podría ser utilizado en general en productos cosméticos. El término higienizante se entiende que es un término biocida, con lo cual no debería ser utilizado en ningún tipo de producto cosmético, ya sea para manos, para el pelo o para el cuerpo. No sé qué ha pasado, que ya solo veo la misma pregunta que... No veo más preguntas. Veo que sigue estando la pregunta... que está la pregunta última. No sé si hay más preguntas. Vale, hay más preguntas. En las notas de seguridad de geles hidroalcohólicos se indica un gran número de precauciones referente al carácter inflamable de los geles. En el caso de poco espacio, se podría unificar con la precaución inflamable, no fumar. El consumidor comprende dicha precaución y las prácticas que deben evitarse, o tenemos que incluir cada una de las precauciones recomendadas. Bueno, las precauciones, el documento que he hablado al final son unas, no es que tengamos que incluir eso en el etiquetado de los productos, simplemente es una serie de recomendaciones que nosotros hemos dado para la ciudadanía de carácter general. Vosotros, según la evaluación de la seguridad, tenéis que poner las advertencias que consideréis oportunas en el producto. Y obviamente la precaución inflamable o no fumar, etcétera, como ponéis, podéis abreviarlas y poner las que consideréis oportunas. Pues no veo más preguntas en este momento, así que, ok. Bueno, pues yo termino mi intervención. Os quiero dar las gracias a todos por la atención. Os recuerdo que vamos a hacer un documento de preguntas y respuestas con las que nos habéis hecho y las que nos hagáis llegar, si queréis, a través de los buzones de consultas que dispongamos, y lo publicaremos pues en las próximas semanas. Muchísimas gracias y os dejo con Carmen Marco y Blanca Landa, que os van a hablar sobre los biocidas.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Presentarme, soy Carmen Belén Marco Carballal, jefa del Servicio de Biocidas en el Departamento de Productos Sanitarios. Rosario Sánchez ya nos ha indicado los criterios de los geles hidroalcohólicos de carácter cosmético. Yo me voy a centrar en los de carácter biocida. Como bien ha indicado Rosario, son productos diferentes, con legislaciones diferentes y, a diferencia de los productos cosméticos, los biocidas necesitan autorización, que es otorgada por la agencia. Vamos a ver qué vamos a hablar en nuestra presentación. Lo primero es definir qué es un biocida. Después nos vamos a centrar en la legislación de biocidas y en los biocidas que son competencia nuestra. No todos los biocidas son de nuestra competencia. Luego os voy a hablar del procedimiento de autorización de antisépticos de piel sana, por si acaso quisierais solicitar la autorización de este tipo de producto. Y por último, he querido dejaros unos enlaces de interés que creo que son muy interesantes si queréis solicitar esta autorización. Vamos allá. Primero vamos a ver qué es un biocida. Bueno, si preguntamos por la calle, mucha gente no sabe lo que es un biocida. En nuestro sector lo tenemos un poco más claro, pero tampoco mucho, no creáis. Decir que la legislación de biocidas es una legislación muy antigua. Si vamos a referencias de la legislación que son antiguas, veremos que se habla de ellos como plaguicidas. Nosotros ya nos quedamos con una denominación un poco más moderna, que es la de biocidas. Bien, vemos en nuestro Real Decreto 1054 del año 2002, en su artículo 2, lo que es un biocida. Son sustancias activas o preparados que contengan una o más sustancias activas presentados en la forma en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer otro tipo de control sobre organismos nocivos, por medios químicos o biológicos. Vale, aquí he querido destacar unas palabras clave, porque yo creo que son básicas para definir qué es un biocida y poder diferenciarlo de otro tipo de productos. Lo primero, son sustancias activas o productos que las contengan. Un producto, si no tiene sustancias activas, no es un biocida. Muchas veces nos encontramos en el mercado productos que parece que tienen unas reivindicaciones biocidas, pero que parece que no tienen sustancias activas. Esos productos no son biocidas y las reivindicaciones seguramente sean incorrectas. Vale, lo siguiente que vemos es destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer otro tipo de control sobre organismos nocivos. Esa es la función de un biocida y sus reivindicaciones siempre van a ir en esa línea. Bien, ¿por qué medios lo van a hacer? Por medios químicos o biológicos. Es decir, que si son medios físicos o mecánicos, no son propios de un biocida. Veréis en esta definición que hemos hablado de organismo nocivo. Bueno, más o menos sabemos lo que es un organismo nocivo, pero he preferido ponerlo. Son organismos cuya presencia es indeseable o tienen efecto dañino sobre el ser humano, sus actividades o los productos que utilizamos, también sobre los animales o el medio ambiente. Bueno, sabemos que es un biocida. Vamos a ver la legislación de los biocidas. La legislación diría que es lo más complicado que tenemos de los biocidas, porque es una legislación antigua. Además, estamos en un periodo transitorio con biocidas cuyas sustancias activas todavía están en revisión. ¿Qué significa esto? Pues que hasta el año 98, que no hubo una directiva europea que aunó criterios comunes a los biocidas, cada biocida en cada Estado miembro se legislaba conforme a la legislación nacional de esos Estados miembros. Ya con la publicación de esta directiva se aunó criterios comunes y se estableció un programa de revisión de sustancias activas. Al principio fueron muy optimistas, pensaban que se iba a acabar el año 2000, 2005, pero bueno, a día de hoy seguimos con este programa. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a encontrarnos biocidas con sustancias activas revisadas y biocidas con sustancias activas sin revisar. Aquellos que tienen las sustancias activas sin revisar van a ser autorizados conforme a legislación nacional. Vamos a ver qué pasa en España. En España, como el resto de Estados son miembros, pues tenemos biocidas con sustancias activas sin revisar. Y quizá pues el ejemplo más característico ahora con la pandemia del coronavirus sea el etanol. Es una sustancia activa sin todavía revisar y los productos que la contienen tendrán que regularse conforme a la legislación nacional. Tenemos muchos reales decretos, pero solo hay 3 que son principales en nuestra autorización. Son el Real Decreto 3349 del año 83,
Aquí hablamos de plaguicidas. Fijaros, es una denominación muy antigua, pero sigue siendo el marco legal de nuestras autorizaciones. En el año 2002 se publicó el 1054, que es la transposición de la Directiva Europea que antes os comentaba. Este Real Decreto está ya más orientado a los biocidas cuyas sustancias activas ya han sido revisadas. Por lo tanto, geles hidroalcohólicos con etanol no estarían tan quizá representados por este Real Decreto. Aún así, hay determinados artículos que seguimos utilizando para todos los biocidas. Por último, tenemos el Real Decreto 1275 del año 2011. Es por el que se crea la Agencia Estatal del Medicamento y sus productos sanitarios y se aprueba su estatuto. Indicar que este Real Decreto nos sirve sobre todo para la autorización de instalaciones y para algunos aspectos de los biocidas. La legislación europea también tiene un reglamento. Es el Reglamento 528 del año 2012. Aquí se engloban los criterios de la Directiva Europea. Y este reglamento sobre todo está enfocado a los biocidas cuyas sustancias activas ya han sido revisadas. Tenemos dos reglamentos muy importantes, que es el Reglamento 1272 del año 2008, que es el Reglamento CLP, que muchos conoceréis, es sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Bueno, ya sabéis que los biocidas están dentro del ámbito del REACH y por tanto les es aplicable este reglamento. Sus etiquetados tienen que tener esta clasificación. También tenemos el Reglamento 1062 del año 2014. Este es muy importante porque es el relativo al programa de trabajo de las sustancias activas. Es importante, ¿por qué? Porque tenemos un anexo ahí que aparecen las sustancias activas en revisión. Si mi producto biocida tiene sustancias activas en este anexo, es un indicativo de que mi biocida tendrá que regularse bajo la legislación nacional. Ojo, que no es un reglamento estático, hay que ver sus actualizaciones. La última es del año 2019 con la entrada del Brexit. Bueno, una vez que ya hemos hablado de la legislación y sabemos lo que es un biocida, vamos a ver cuáles son de nuestra competencia. Son 22 tipos, de los cuales 3 son competencia de la Agencia Española del Medicamento. Vamos a ver cuáles son y la gran implicación que tienen por sus funciones. Los primeros son los biocidas de tipo 1, que son los biocidas para la higiene humana. Aquí estarían englobados los geles hidroalcohólicos de manos. Está el tipo de producto 2, que son desinfectantes empleados para el aire, las superficies, los materiales, equipos y muebles en el ámbito privado y público, incluidos los hospitales. Indicar de este tipo de producto 2 que hay que tener cuidado con su definición porque podría dar equívoco. Cuando pone equipos podría dar a entender que es para productos sanitarios y no. Recordad que un producto que desinfecta productos sanitarios es un producto sanitario, no un biocida. Y después indicar también que de este tipo de productos 2, que imaginaréis que son muchísimos y más dada la pandemia del coronavirus, solo los que son competencia nuestra son los de ámbito hospitalario. Bien, tenemos un tercer tipo, no menos importante, que es el tipo de producto 19. Son los repelentes y atrayentes para el control de los organismos nocivos mediante repulsión o atracción empleados directa o indirectamente para la higiene humana. Son los repelentes de insectos, de mosquitos que todos conocemos, ¿vale? De ectoparásitos. Esos son los que son competencia de la agencia. En esta diapositiva he querido hacer un resumen del periodo transitorio que están sufriendo nuestros productos. Recordad, el PT1, PT2 de ámbito sanitario y PT19, que repelentes de insectos o mosquitos, son competencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pero solo aquellos cuyas sustancias activas no han sido revisadas todavía. Bien, ¿qué pasa cuando esas sustancias activas son revisadas? Pues bueno, se integran en la lista de la Unión y en ese momento quedan regulados bajo el Reglamento 528 del año 2012. Ya no serían de nuestra competencia y pasarían a ser competencia de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. Nosotros no los perdemos de vista, porque para este tipo de autorización, bajo el Reglamento 528, seguimos viendo su eficacia. Recordar, la agencia tiene que emitir un dictamen positivo de la eficacia para que sean autorizados. Bien, aquí he querido dar una pincelada acerca de las instalaciones.
porque los biocidas competencia de la EMS, que son fabricados, importados o almacenados en territorio español, tendrán que presentar una autorización previa de esas instalaciones para la fabricación, importación o almacenamiento de esos productos. Tienen que hacerlo en instalaciones que presenten un sistema de calidad y estén sometidos a licencia previa de funcionamiento, otorgada por la EMS. Previa a ello, va a haber una evaluación de la documentación y una inspección de las instalaciones. Necesitamos un acta positiva de inspección. Bueno, pues ya centrándonos un poco en el producto, que son la estrella de estas jornadas, vamos a ver los tipos de producto 1, que son los biocidas para la higiene humana. Son los llamados antisépticos de piel sana. Tenemos diferentes tipos de presentaciones. Tenemos soluciones y geles hidroalcohólicos que han tenido una gran importancia en esta pandemia junto a los hidrogeles de carácter cosmético. También tenemos toallitas impregnadas y otro tipo de soportes. Este tipo de producto se encuentra regulado en el grupo principal 1, desinfectantes y biocidas generales, y el tipo de producto 1 se llama biocidas para la higiene humana. ¿Qué son? Son aquellos biocidas que van a aplicarse sobre la piel o el cuero cabelludo o bien estar en contacto con ellos para desinfectarlos. Es decir, su función es desinfectar bien la piel o cuero cabelludo. No hablamos de mucosas en ningún caso. Bueno, una vez que sabemos qué es un biocida, sabemos cuáles son de nuestra competencia y la regulación en los cuales se van a basar, vamos a ver cuál sería el procedimiento para poder autorizar un producto de este tipo. Vamos a ver, si yo quiero solicitar este tipo de autorización, ¿qué tendría que hacer? Lo primero, tener un dossier completo, ¿vale? Tengo un dossier completo del producto y lo envío por registro electrónico común a la agencia. Aquí comenzaría el procedimiento administrativo. Nosotros recibimos la documentación, validamos que esté correcta y emitimos un oficio de información de la solicitud. Vamos a ver qué ponemos en ese oficio. Ponemos primero el número de registro del producto, ponemos el técnico que se va a encargar de ese producto y por último el plazo que tenemos para resolverlo. Una vez que el técnico le llega esta documentación, la evalúa. Si le faltara algo o bien necesitar alguna aclaración, va a emitir un oficio de subsanación que le va a llegar al interesado. Si en cambio la documentación fuera correcta, va a aprobar dicha documentación y dicho producto va a proceder a su autorización. Y en dicha autorización se va a enviar al responsable por notificación electrónica. La agencia dispone de 6 meses para resolver dicha solicitud conforme al procedimiento administrativo. Bueno, indicar que en el dossier en la elaboración de este dossier, nosotros no solo vamos a ver la seguridad y la eficacia de dicho producto, sino que también vemos la información que se le suministra al consumidor. Es decir, vamos a evaluar la etiqueta y la etiqueta va a formar parte de la autorización. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la etiqueta la quiero cambiar, tengo que modificar la autorización. Es decir, que el responsable o el interesado tiene que solicitar dicha modificación de la autorización. En la siguiente podemos ver que el plazo de validez de la autorización es de 5 años, salvo si la autorización está sometida a plazos o a condiciones especiales. Esto va un poco ligado con la revisión de las sustancias activas, ya que las sustancias activas, como os he indicado antes, pueden aprobarse o bien pueden decaer. Bien, una vez que tengo la autorización de mi producto, puedo solicitar su revalidación, siempre antes de que expire dicha autorización, y lo puedo hacer 6 meses antes. ¿Qué hago? Pues haré un escrito, ¿vale?, firmado por el técnico responsable con el justificante del abono de tasas. Importante indicar que la revalidación no es inmediata, no es automática, es decir, hay una revisión de la documentación. Recordar que la legislación va cambiando al igual que las normas de eficacia y por tanto necesitamos revisar la documentación para ver si cumple los criterios actuales. También puedo solicitar una modificación,
Puedo modificar cosas tipo como el responsable de la puesta al mercado, nuevos formatos, cambios en el etiquetado, ampliaciones de marca que son muy frecuentes. Para ello necesito modificar dicha autorización, recordad. Entonces enviaré una solicitud firmada por el técnico responsable, la documentación que corresponda y el justificante del abono de tasa. En la siguiente diapositiva, aunque suene un poco obvia, es importante porque nosotros necesitamos tener comunicación con el responsable o el interesado. Por ello, toda solicitud tiene que venir con un correo de notificación electrónica y un CIF de notificación electrónica. Muchas veces los plazos se alargan porque no tenemos ni un correo de notificación o un CIF de notificación electrónica válidos. Por lo tanto, toda solicitud tiene que venir con ambos. Por último, quería indicaros los enlaces de interés que vais a encontrar en nuestra página web. Si queréis solicitar una autorización, os puede ser de ayuda. Tenemos los formularios. Recordad que toda solicitud tiene que venir con su formulario de autorización, revalidación o modificación y lo encontraréis en la página web en este enlace. También tendréis unas instrucciones por si acaso queréis solicitar la autorización de las actividades de fabricación, importación o almacenamiento. Por último, tenemos un enlace con las tasas. También indicaros que si tenéis consultas o dudas podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Es biocidas-aems@aems.es. Cualquier consulta nos la podéis remitir allí. Y nada, ya despedirme, daros las gracias por vuestra atención y doy paso a Blanca Landa que os va a explicar el dossier con más detenimiento. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Blanca Landa Colomina y soy técnico de biocidas en el Departamento de Productos Sanitarios. Una vez que Carmen ya os ha explicado un poco el procedimiento general para poder hacer la solicitud de autorización de un antiséptico, yo lo que voy a explicar es un poco más en detenimiento la documentación que hay que presentar. Entonces, lo primero, indicar que, tal y como ya os han comentado, en la página web tenemos un formulario que habría que cumplimentar. Entonces, en dicho formulario está dividido en varios apartados que un poco a modo de resumen serían los que se indican en esta diapositiva, que son los que vamos a ir viendo punto por punto. Principalmente hay que incluir datos del producto, del fabricante y el responsable, la composición, declaración del suministro de sustancias activas, la eficacia, estabilidad, toxicología, memoria analítica y etiqueta. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los puntos con la documentación que habría que aportar en cada caso. Lo primero refiere a los datos del producto. En este punto es importante incluir la denominación que le queremos dar, que en el caso de los productos de la agencia, la denominación estará constituida por la marca o la denominación comercial que se le quiera dar al producto, pero siempre acompañado de antiséptico para piel sana. Esto, aparte, en el formulario también es importante tenerlo en cuenta en el etiquetado, que luego lo veremos, ya que el tamaño de letra y el antiséptico para piel sana debe figurar el mismo tamaño y en el mismo lugar que la denominación y debe ser fácilmente visible. También es importante en el punto del nombre destacar que no debe haber en el mercado otro producto con la misma denominación que la que estamos proponiendo para nuestro producto objeto de autorización. En una misma solicitud se pueden incluir varias marcas, siempre y cuando la composición sea exactamente la misma y siempre y cuando el responsable de la puesta en el mercado sea el mismo. Si varía cualquiera de las dos cosas, ya sea varía un poco la composición o varía el responsable, en ese caso sería necesario solicitar dos autorizaciones diferentes con dos números de registro diferentes. El siguiente punto que se incluye en el formulario es la forma de presentación, que va a referir al tipo de producto que queremos autorizar, bien sea un gel, una solución, una toallita, lo que corresponda. Los formatos refieren a los tamaños de envase que queremos comercializar y los tipos de envase, que habrá que indicar el material de los envases que vamos a emplear, siempre teniendo en cuenta que sean envases que no interfieran con el producto. Y también es importante en este punto tener en cuenta que si en caso de que tengan alguna válvula dosificadora o alguna válvula dispensadora, hay que enviar un documento en el que se acredite la cantidad de producto por cada dispensación o por cada pulverización. Vale, pasamos al segundo punto que refiere a los datos del fabricante y del responsable de la puesta en el mercado.
Aquí, como ya ha dicho Carmen anteriormente, es necesario disponer de autorización para llevar a cabo actividades de fabricación, almacenamiento e importación en el territorio nacional. Entonces, podemos encontrarnos con 3 posibles casos. En caso de estar establecido la instalación en España, sería necesario obtener actividad para fabricación o bien para almacenar los biocidas competencia de la agencia. Si está establecido en la Unión Europea, puede ocurrir el caso de que hagamos una distribución directa, es decir, que el producto viene desde nuestro fabricante de la Unión Europea, pero en ningún momento se almacena en España, sino que es una distribución directa. Entonces, en ese caso no es necesario disponer de la licencia. En el caso en que el producto se almacene en alguna instalación en territorio nacional, sí que sería necesaria esa autorización de la instalación. Cuando la instalación no está establecida en la Unión Europea, el primer punto importante a tener en cuenta es que se debe disponer de una sede en la Unión Europea, en algún país de la Unión Europea, y el responsable de la puesta en el mercado deberá obtener la correspondiente licencia de importación para poder introducir el producto en territorio nacional. De igual forma que antes, si hay una distribución directa no es necesaria la licencia, pero en caso de que se vaya a hacer almacenamiento en España, sí que sería necesaria la licencia para almacenamiento otorgada por la agencia. En este punto sí que destacar que hasta que en todos los productos en los que lleve asociada una instalación, hasta que no se obtenga la correspondiente autorización de la instalación, no se podría proceder a la autorización del producto. Igualmente, también en el punto de los datos del fabricante y del responsable, es necesario incluir los datos del técnico responsable, simplemente la denominación, el nombre de la persona que va a ejercer como técnico responsable, correo, teléfono y la titulación que tenga. El punto 3 refiere a la composición. Lo primero que es muy importante antes de enviar, que igual como os ha comentado antes Carmen, es verificar que la sustancia activa es competencia de la agencia. Es decir, que el producto es competencia nuestra. Como os han dicho antes, cuando la sustancia activa se indica en el Reglamento 1062-2014, consolidado siempre, estos productos serían nuestra competencia. Si un producto tiene varias sustancias activas, siempre que haya solo una que se encuentre en evaluación, el producto seguiría siendo, su autorización seguiría siendo competencia de la Agencia del Medicamento. En cuanto a la composición, ¿qué documentación hay que enviar? Pues es necesario enviar un certificado firmado por el técnico responsable en el que se indique la composición cuantitativa y completa expresada en gramos por 100 gramos. Importante porque luego en la autorización todos los productos se indican en esas unidades, en gramos por 100 gramos. En ese certificado es necesario especificar el número de CAS de cada una de las sustancias que contiene nuestro producto, así como la función. También hay que indicar cuáles son las sustancias activas de nuestro producto. Y en el caso de que nuestro producto contenga algún perfume, sería necesario enviar el certificado de alérgenos correspondiente. Bien, el punto 4 es referente a la declaración del suministro de sustancias activas. En la legislación de biocidas se exige que el proveedor de la sustancia activa que vamos a emplear debe estar incluido en la lista de proveedores autorizados por la ECA. Esta lista podéis consultarla en la propia página de la ECA, he puesto ahí el enlace para consultar la lista de los proveedores autorizados. Se divide según la sustancia activa y el tipo de producto. Es decir, en el caso de los antisépticos para piel sana deberíamos verificar que el proveedor que nosotros vamos a utilizar está incluido en dicha lista para la sustancia activa de nuestro producto y para el tipo de producto TP1. ¿Qué documentación hay que aportar para demostrar este punto? Pues sería necesario enviar o bien una carta de acceso, que es una carta firmada por el proveedor en el que declara que es nuestro proveedor, un albarán de compra, una factura, cualquier tipo de documento que permita justificar que nuestro proveedor es uno de los que está incluido en la lista de proveedores autorizados. En algunos casos intervienen varias figuras en lo que es la distribución de la sustancia activa. Entonces, si intervienen en varios, es necesario enviar documentos que puedan permitir justificar la trazabilidad, que nos permita ver el ciclo de vida de la sustancia activa desde el momento en que sale del proveedor hasta que llega al fabricante del producto terminado. Vale, el punto 5 sería la eficacia. Aquí lo que tenemos que enviar son los protocolos de los ensayos realizados, importante siempre que estén firmados,
y las acreditaciones o los certificados de los laboratorios en los que se ha llevado a cabo estos ensayos de eficacia. Es importante destacar que los ensayos de eficacia se deben realizar en laboratorios que bien estén acreditados por ENAC o bien que estén acreditados por otro organismo europeo o bien que cumplan buenas prácticas de laboratorio. Se permitiría cualquiera de las tres opciones, pero sí que es necesario presentar el documento que demuestra que están acreditados por las entidades correspondientes. En los ensayos de eficacia, la norma de referencia que se emplea es la norma 14885. En esta norma no nos va a especificar un método de ensayo como tal, sino que nos indica cuáles son las normas que es obligatorio presentar y qué normas serían opcionales. En esta norma, en la 14885, distingue entre dos tipos de ensayos. Por un lado, tenemos los ensayos de fase 2, etapa 1, que son ensayos de suspensión, que son pruebas de laboratorio, que lo que van a hacer es simular el uso del producto. Y luego, por otro lado, distingue también los ensayos de fase 2, etapa 2, que son ensayos que se realizan en las condiciones de uso reales del producto. En el caso de los antisépticos, estos ensayos de fase 2, etapa 2, se llevan a cabo mediante la aplicación del producto en la piel de voluntarios. Entonces, ¿qué nos dice la norma 14885 respecto a los antisépticos? Bien, pues obligatoriamente para cualquier producto habrá que presentar una norma de fase 2, etapa 2 y dos normas de fase 2, etapa 1, una bactericida y una leburicida. Vamos a ir viendo por pasos. Primero, las normas de fase 2, etapa 2, que es lo que hemos dicho, que son las que se utilizan en los voluntarios, que son en condiciones reales. En este punto destacar también importante que hay que realizar la norma de fase 2, etapa 2 con el producto tal cual se va a comercializar. Esto es, si yo, por ejemplo, quiero comercializar unas toallitas, es importante que la norma de fase 2, etapa 2, se lleve a cabo con las toallitas. Entonces, en este caso, en estas normas de fase 2, etapa 2, tenemos tres posibles opciones. La norma 1500 refiere al tratamiento higiénico de manos por fricción, que son productos que se realiza la fricción en las manos y posteriormente no es necesario aclararlos. Luego, la norma 1499, que refiere al lavado higiénico de manos, que estos son productos que van a generar espuma y, por lo tanto, posteriormente es necesario aclarar. Y, por último, la 12791, que refiere a desinfección quirúrgica de manos. En esta norma, en la 12791, se contempla tanto el lavado como el frotado quirúrgico. Y la propia norma indica que está destinada a aquellos casos en que la desinfección está médicamente indicada. ¿Qué norma de fase 2, etapa 2 tenemos que presentar? Pues depende del uso al que vayamos a destinar nuestro producto. Puede presentarse dos, es decir, lo podemos hacer para desinfección quirúrgica o bien destinarlo al público general solo por fricción, o una. Esto ya es un poco a elección dependiendo del ámbito al que queramos destinar y el uso, sobre todo al que queramos destinar el producto. Por otro lado, tenemos las normas de fase 2, etapa 1, que en este caso es obligatorio, todos los productos, obligatorio presentar dos, una bactericida y una leburicida. En la bactericida, la norma de referencia nos distingue dos opciones. La presentación de la 13727 en caso de que el producto se vaya a destinar al área médica y la realización de la 1276 si se destina al área alimentaria, industrial, institucional o doméstica. Y en el caso de la leburicida tenemos también las dos opciones. Habría que presentar la norma 13624 cuando el producto esté destinado al área médica y la 1650 cuando esté destinado al área alimentaria, industrial, institucional o doméstica. En caso de que queramos solicitar la autorización de un producto que se va a destinar a dos ámbitos diferentes, por ejemplo, al médico y al público en general, sería suficiente con presentar la norma que corresponde al área médica, ya que al tratarse de una norma más restrictiva, sería posible demostrar la actividad bactericida y leburicida con esa norma. Sí me parece importante en este punto destacar que en base a la norma de fase 2, etapa 2 que presentemos, es decir, en base al uso que le vamos a dar al producto, esto nos va a condicionar las normas de fase 2, etapa 1 que tenemos que presentar. Por ejemplo, si yo como norma principal para el modo de uso del producto presento la desinfección quirúrgica de manos, evidentemente estoy limitando ya mi producto a los usos en área médica. Por lo tanto, las normas de fase 2, etapa 1 que tengo que presentar serían las que corresponden al área médica.
También es importante destacar que se debe presentar la norma, todas, en base a la norma que está en vigor en ese momento y con las condiciones que se indican en la propia norma. Cada una de las normas nos va a indicar el tiempo de uso que hay que utilizar en el ensayo, los organismos de ensayo, las sustancias interferentes a utilizar. Es decir, nos da todas las condiciones que hay que realizar, cómo hay que realizar el ensayo. Y es importante que las normas se presenten en base a esas condiciones y que no se hagan condiciones diferentes ni se realicen modificaciones del método que igual no están permitidas, porque luego, una vez que nosotros evaluemos esa norma, no sería considerada como válida. Por lo tanto, son datos importantes a tener en cuenta a la hora de solicitar estos ensayos a los laboratorios correspondientes. Además de las normas obligatorias, la norma 14885 también nos da una serie de normas opcionales, en caso de que queramos hacer reivindicaciones opcionales en nuestro producto, además de bactericida y leguricida. Que en el caso de los antisépticos para piel sana tenemos dos opciones. Por un lado, la norma 14348, que nos va a permitir reivindicar actividad tuberculicida si es conforme frente a Mycobacterium terrae, y nos va a permitir la misma norma reivindicar acción micobactericida si demostramos eficacia frente a Mycobacterium avium y Mycobacterium terrae. Y otra norma opcional, que ahora es un poco la que suele interesar más, sería la norma 14476, que refiere a las actividades viricidas. Esta norma también nos da tres posibles opciones de realización. Si hacemos la norma frente a Vaccinia virus, podremos reivindicar que nuestro producto es eficaz frente a virus con envoltura. Si hacemos la norma frente a adenovirus y norovirus, podremos reivindicar que el producto tiene una eficacia viricida de espectro limitado, que esto supone que es eficaz frente a virus con envoltura y algunos virus sin envoltura. Y por último, si realizamos la norma frente a adenovirus, murine norovirus y poliovirus, podremos reivindicar una eficacia viricida completa. En base a estos ensayos de eficacia, sí quería destacar 3 puntos respecto a las reivindicaciones que se pueden incluir. Lo primero, es muy importante que solo se podrán incluir aquellas reivindicaciones de eficacias que hayan sido demostradas mediante la norma correspondiente. Siempre y cuando, por supuesto, la norma tiene que ser conforme a la norma en vigor, como hemos comentado anteriormente, y que cumpla con los requerimientos que se exigen en esa propia norma. En caso de que se quieran incluir alguna reivindicación frente a algún microorganismo específico, en las etiquetas solo se podrán incluir aquellos microorganismos que se indican en la norma que estamos presentando como organismos obligatorios de ensayo, pero no podremos incluir eficacias frente a otros microorganismos diferentes. Y por otro lado, lo último, cuando realicemos alguna norma opcional, de las que se indican como opcionales, si esta norma la realizamos a un tiempo diferente al modo de uso que tenemos para nuestro producto, deberá indicarse en la etiqueta. Si, por ejemplo, realizamos una norma viricida como norma adicional a 60 segundos y nuestro producto ha demostrado que es eficaz a 30, en la etiqueta deberemos incluir que para la eficacia viricida se requieren 60 segundos. Esto referiría solo a las dos normas que hemos comentado que son opcionales. Bien, pasamos al siguiente punto, el punto 6, que son los ensayos de estabilidad. El objetivo de los estudios de estabilidad va a ser establecer el tiempo en el cual se conservan las propiedades tanto organolépticas como fisicoquímicas como microbiológicas del producto terminado. Es muy importante también demostrar que el contenido de sustancia activa de nuestro producto se mantiene dentro de lo especificado. Vamos a tener dos tipos de ensayos de estabilidad, los ensayos de estabilidad acelerados y los ensayos de estabilidad a tiempo real. En el acelerado, lo que se realiza es que se emplean unas condiciones extremas de almacenamiento y en base a los resultados podemos obtener una fecha de caducidad que no sería la real, sería estimatoria. En estos ensayos normalmente se realizan las medidas de los distintos controles a realizar, se realizan al inicio y al final del ensayo. El método recomendado es el establecido por CIPAC, que nos va a establecer que se almacene el producto a 54 grados durante 2 semanas. Pero también, como se indica en la tabla que incluyo en esta diapositiva, nos da una serie de condiciones alternativas para aquellos casos en que la sustancia activa no sea estable a las condiciones que se establecen de 54 grados 2 semanas. Estas condiciones alternativas pues, podrían ser o bien 50 grados durante 4 semanas
45 grados durante 6, 40 grados 8 semanas, 35 grados durante 12 semanas y 30 grados durante 18 semanas. El otro ensayo de estabilidad que tenemos es el ensayo de estabilidad a tiempo real. Es importante destacar que el ensayo acelerado, que es el que hemos visto anteriormente, no nos va a eximir de realizar el ensayo de estabilidad a tiempo real. ¿Por qué? Porque con el ensayo acelerado lo que obtenemos, como he dicho antes, es una fecha estimada. Vamos a hacer una extrapolación en base a someter al producto a unas condiciones muy extremas de almacenamiento. Pero esa fecha de caducidad que estimamos con el ensayo acelerado debe ser confirmada posteriormente con el ensayo a tiempo real. En estos ensayos a tiempo real se mantiene el producto a temperatura ambiente. El tiempo generalmente es de 2 años, que va a ser luego la fecha de caducidad que le vamos a dar a nuestro producto, y se realizarán medidas, aparte del inicio y al final, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses. De igual forma que en el estudio de estabilidad acelerado debemos demostrar que se conservan propiedades organolépticas, físico-químicas y microbiológicas. Importante también el contenido de sustancia activa que se mantiene dentro de los límites. Los ensayos de estabilidad a tiempo real se realizarán en el mismo envase en el que se va a comercializar el producto. Si tenemos distintos tamaños de envase, se podrá realizar en el que se ha considerado el peor caso. También destacar que si disponemos de un ensayo de estabilidad a tiempo real, este sí que prevalece sobre cualquier otro ensayo y entonces en caso de que presentemos en la solicitud un ensayo a tiempo real, no sería necesario presentar el acelerado. Por el contrario, si presentamos el estudio de estabilidad acelerado, se podrá obtener la autorización del producto, pero se os solicitará un compromiso de realización del ensayo de estabilidad a tiempo real para comprobar que esa fecha de caducidad que hemos estimado es real y que el producto realmente se mantiene estable. Vale. El punto 7 nos refiere a la toxicología. En este punto lo que hay que enviar son las fichas de datos de seguridad actualizadas de todos los componentes que forman el producto y la ficha de datos de seguridad del producto terminado. Estas fichas de seguridad deberán ser acordes a lo especificado en el Reglamento 2015-830. La legislación de biocidas, en el Reglamento 528-2012, nos establece una serie de limitaciones en cuanto a la toxicología. En su artículo 19 nos indica que no se podrá autorizar la comercialización de ningún biocida que se destine a su uso por el público en general en caso de que el producto clasifique en las siguientes categorías, que serían toxicidad aguda, ya sea oral, cutánea o inhalación, toxicidad en determinados órganos por exposición única o repetida de categoría 1, carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción. Es decir, si nuestra mezcla, nuestro producto clasifica en alguna de estas categorías, no podría autorizarse su comercialización para su uso en el público en general. Y en el caso de antisépticos, también es importante destacar que no se autorizaría en caso de que el producto clasifique como irritante cutáneo. El siguiente punto del formulario refiere a la memoria analítica. Aquí lo importante es enviar, por un lado, las especificaciones que tenemos establecidas en nuestra fábrica y que nos van a permitir o no liberar un lote de producto terminado. Y también es necesario enviar un análisis físico-químico y microbiológico de un lote de producto terminado. En el análisis físico-químico, igual que en todos los controles físico-químicos que hemos estado viendo antes, es imprescindible que se incluya el contenido de sustancia activa para determinar que el lote efectivamente tiene la cantidad de sustancia activa que se ha declarado y sobre todo que se ha demostrado que es eficaz. El último punto de lo que habría que enviar está referido a la etiqueta. En este punto es necesario enviar los modelos de todas las etiquetas, de las etiquetas de todos los formatos, que se quieran comercializar tal y como van a aparecer en el mercado. Importante destacar que es necesario enviar la etiqueta como la vamos a utilizar, no solo el texto, sino que también hay que enviar los diseños que tenga porque luego pues veremos una serie de limitaciones que hay, entonces puede ser que incluyamos alguna cosa que no se puede incluir según la legislación. Lo primero que hay que tener en cuenta en el etiquetado es que, como ya ha comentado anteriormente Carmen, a estos productos les aplica el reglamento CLP y, por lo tanto, una parte importante del etiquetado es la parte referente a la clasificación CLP de nuestro producto. La clasificación de nuestra mezcla, de la mezcla sería el producto terminado, va a determinarnos la información a incluir en la etiqueta. En el propio reglamento CLP nos da una guía para realizar la clasificación de la mezcla y poder conocer
en qué categorías va a clasificar y en base a esas clasificaciones también el propio reglamento nos indica la información que debemos incluir en nuestra etiqueta. Los principales elementos, un poco a modo como de información general, los principales elementos que se tienen en cuenta en el etiquetado CLP serían los siguientes. Por un lado está el pictograma, que es una presentación gráfica de un peligro determinado, es una imagen de un peligro determinado. La palabra de advertencia, que nos va a indicar el nivel de gravedad de un peligro. En el caso de la palabra de advertencia solo habría dos opciones, o peligro o atención. Y, bueno, el peligro sería para aquellos peligros que son un poco más graves y atención para menos graves. En el caso de que nuestra mezcla, una vez hecha la clasificación CLP, tengamos que incluir en la etiqueta ambas palabras, peligro y atención, se incluirá exclusivamente la más restrictiva, que sería peligro. Por otro lado, tenemos las indicaciones de peligro, que lo que van a describir es la naturaleza y la gravedad de nuestro peligro, del peligro de nuestro producto, y los consejos de prudencia, que son una serie de medidas destinadas a evitar aquellos peligros que estamos declarando o bien minimizar los efectos nocivos para la salud humana o para el medio ambiente. Las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia están codificados en el reglamento de forma que están indicados por una letra y 3 dígitos. La letra, en caso de tener la letra H, esa frase correspondería a una indicación de peligro y si tiene la letra P, correspondería a un consejo de prudencia. El primer dígito nos va a designar el tipo de peligro al que refiere. Si el primer dígito es un 2, está refiriendo a peligros físicos, un 3, peligros para la salud y 4, peligros para el medio ambiente. Y luego tiene 2 números que son simplemente una numeración secuencial. Así a modo de resumen un poco sería esto lo que habría que incluir en función, por supuesto, de lo que a nosotros nos corresponda en base a la clasificación de nuestra mezcla. Esto sería lo que habría que incluir según el reglamento CLP. Tendríamos, por un lado, los pictogramas que correspondan a la clasificación de nuestra mezcla, la palabra de advertencia que nos corresponda, las indicaciones de peligro que nos correspondan y los consejos de prudencia, igualmente, que correspondan según todo esto, según la clasificación de nuestro producto. En el artículo 17 del reglamento CLP del 1272-2008 se indican los elementos obligatorios que deben incluir en la etiqueta, que sería un poco, a modo de resumen esto, cada uno adaptado a su propio producto, evidentemente. Vale, y luego ya centrándonos en lo que sería la información a incluir, aparte del reglamento CLP, la información a incluir como el contenido mínimo que tenía que tener nuestra etiqueta, pues estos serían un poco los puntos mínimos que deberían contener. Por un lado, la denominación del producto, que importante, como he comentado al principio, la denominación del producto no solo es la marca, sino también antiséptico para piel sana. Por lo tanto, todo debe estar fácilmente visible y junto. Deben incluirse los datos del responsable de la puesta en el mercado, tanto el nombre como la dirección completa como el teléfono. Muchas veces surge la duda de si se pueden incluir varias figuras en la etiqueta, como por ejemplo incluir al fabricante o algún distribuidor. Se puede, no es obligatorio, lo único que es obligatorio que salga es el responsable de la puesta en el mercado. Se podría incluir a varias figuras, pero sí que es muy importante que quede muy claro cuál es la función de cada uno. Y siempre que quede muy claro quién es el responsable de la puesta en el mercado. Por otro lado, también es obligatorio siempre incluir el número de registro de la agencia, que es el número que se os concede cuando se autoriza el producto, que en el caso de los productos autorizados desde la agencia, el formato es una numeración -DES. Debe indicarse también la composición, la cantidad de sustancia activa. Importante que la sustancia activa debe aparecer denominada tal y como se indica en el reglamento 1062-2014. Y se indicará la cantidad de sustancia activa que contiene el producto, especificando también las unidades en las que lo estamos expresando, bien sea en peso-peso o volumen-volumen. En el apartado de composición, luego también puede ser que sea necesario incluir algún alérgeno en el caso de que el producto tenga perfumes, pero esto ya sería un poco caso por caso. Pero en todos los productos es obligatorio que aparezca la cantidad de sustancia activa. Es obligatorio también indicar la cantidad de producto que contiene nuestro envase, el lote y la fecha de caducidad, que en este punto indicar que se puede imprimir en el envase, que muchas veces también nos lo preguntáis, se puede imprimir en el envase, pero en la etiqueta debe quedar claro que esa información está impresa en el envase. También es importante aquí destacar que no se pueden incluir símbolos asociados a cosméticos, como puede ser, por ejemplo, el reloj de arena o el símbolo PAU. Entonces, en el caso de productos biocidas se indica lote y fecha de caducidad o lot y exp, un poco
Aceptamos varias cosas, pero no que lleve a confusión con productos cosméticos. Importante también incluir el modo de empleo. En el modo de empleo va a haber que indicar la cantidad exacta de producto que se va a tener que utilizar, el tiempo exacto para que el producto sea eficaz y en el caso de que proceda, como hemos comentado al principio, que había que presentar la cantidad de producto de cada pulverización o dispensación, en este punto de la etiqueta es donde se incluiría el número de pulverizaciones o el número de dispensaciones. ¿En base a qué establecemos el modo de empleo? Siempre en base a la norma de eficacia de fase 2, etapa 2 que hemos presentado. La cantidad de producto y el tiempo de uso que se indica en la etiqueta siempre debe ser acorde a la norma de eficacia que se ha presentado. Otra parte de información obligatoria en la etiqueta, lo que ya hemos comentado del reglamento CLP, pictograma, palabra de advertencia, frases H y consejos de prudencia. Y, por último, a partir de enero del 2021 es obligatorio la inclusión en todos estos productos del código UFI, que es el identificador único de la fórmula, que es simplemente una identificación que va a facilitar luego a los servicios de toxicología la identificación de nuestro producto. Y entonces, a partir de enero del 2021, todos los productos nuevos deben incluir esta denominación en su etiqueta. Las etiquetas es importante destacar que deben estar en castellano. Se pueden utilizar varias lenguas, se pueden enviar etiquetas multilingües siempre y cuando tengan la misma información en todos los idiomas. Y por último, sí quería destacar un par de limitaciones que realizan la legislación de biocidas en cuanto a la publicidad y al etiquetado de estos productos. Por un lado, en el Real Decreto 1054/2002 nos indica que la publicidad de biocidas en ningún caso podrá inducir a error en cuanto a los riesgos que tiene para el ser humano, ni para el medio ambiente, y no se podrá incluir ningún tipo de alegación tipo de bajo riesgo, no tóxico, inofensivo o productos similares o frases similares. Debe quedar siempre claro cuáles son los riesgos de nuestro producto. Y por otro lado, en el reglamento 1272/2008, el reglamento CLP, nos va a indicar que aquellos envases que se destinan al público en general no pueden tener ningún diseño que pueda atraer la curiosidad de los niños, ni que pueda inducir a engaño a los consumidores, ni tampoco puede tener una presentación o un diseño similar a los utilizados para alimentos, piensos, medicamentos o productos cosméticos, o bien que pueda inducir a engaño a los consumidores. Esto, sobre todo, este último punto, muy importante a la hora de realizar los diseños de las etiquetas. Es decir, no podemos incluir dibujos que puedan hacer que el producto sea atractivo para los niños, no podemos incluir dibujos que puedan hacer pensar al consumidor que se trata de un alimento o que se trata de cualquier otro tipo de producto. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estas dos limitaciones a la hora de los diseños de las etiquetas a enviar. Y pues yo por mi parte ya estaría todo terminado. Pasamos a las preguntas, yo creo. Vale, lo primero, bueno, nos han indicado que han llegado tarde preguntas de la presentación de Rosario Sánchez. Como no tenemos tiempo para responderlas todas, si queréis podéis enviar vuestras preguntas al buzón de control de productos cosméticos, ¿vale? Que están en la página web. Y nosotros vamos a empezar con las preguntas de biocidas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el plazo de aprobación de una solicitud de modificación? Ejemplo, formato. Bueno, no puedo indicar un plazo exacto, todo depende de la documentación y del tipo de modificación. Nosotros, eso sí, tenemos un plazo máximo de 6 meses para resolver, conforme al procedimiento administrativo. Vamos a ver la segunda. La documentación de solicitud, ¿cómo se hace llegar al Departamento de Biocidas? Vale, se puede hacer llegar por el registro electrónico común o bien por registro físico. Vale, preguntan, si se trata de productos idénticos, pero que varía solo en el perfume que se añade o colorante, ¿serán 2 registros o un único registro? En este caso deberían ser 2 registros diferentes, porque para meter dentro de un mismo número de registro 2 productos, una condición indispensable es que la composición sea exactamente la misma. Entonces, en el momento en el que cambiemos colorante, perfume, ya estamos modificando la composición y, por tanto, habría que realizar 2 solicitudes de autorización diferentes. Bien. Si la instalación condiciona al producto, ¿significa que no puedo comercializar el producto hasta que no disponga de ambas licencias? Efectivamente, necesitamos ambas licencias para poder comercializar el producto.
Vale, ¿se puede utilizar la instalación para cosméticos y para antisépticos, demostrando que no hay contaminación, una planificación de la fabricación? Sí, se podría utilizar la misma instalación para fabricar cosméticos y biocidas. Tendríais que indicarnos un listado completo de los productos, procedimientos de limpieza, tanto de los equipos como de las salas, procedimientos de validación de limpieza de los equipos y de medio ambiente. Vale. La carta de acceso es un documento que nos tiene que proporcionar el proveedor. ¿Existe alguna plantilla? Sí, la carta de acceso es un documento que debe facilitar el proveedor de la sustancia activa. No sé si existe alguna plantilla, yo creo que no, pero bueno, normalmente es una carta firmada en la que el proveedor declara que es proveedor de sustancia activa de tal empresa para tal producto, pero sí es un documento que hay que solicitar en todo caso al proveedor de la sustancia activa. Vale. La siguiente pregunta es: ¿los biocidas de uso quirúrgico seguirán siendo biocidas o pasarán a medicamentos? Bueno, los biocidas que son destinados a la zona de prepunción o campo preoperatorio van a ser medicamentos. Sin embargo, los biocidas que utilizamos en el lavado o frotado quirúrgico de manos son biocidas. Vale. ¿La toxicología del producto final debe hacerse en laboratorio o se justifica documentalmente? Entiendo que refiere la pregunta a la clasificación toxicológica, a la clasificación CLP del producto, entiendo que refiere a eso. Entonces, en ese caso es documental, se realiza en base a lo que indica el reglamento CLP. El propio reglamento CLP nos va a indicar cómo se realiza la clasificación para cada una de las categorías y nosotros con nuestra mezcla y nuestro producto y nuestras fichas de seguridad de cada uno de los componentes debemos ir categoría por categoría viendo si nuestro producto clasifica en esa o no clasifica. Y una vez que se obtiene la clasificación final, esa es la que se indica en la ficha de seguridad del producto final. Vale. ¿Cómo puedo saber si la sustancia activa es competencia de la EMS? Si tengo varias sustancias activas, ¿cómo sé de quién es la competencia? Bueno, en el reglamento 1062 está el listado de las sustancias activas en revisión y si aparece ahí es que esa sustancia activa está en revisión, por lo tanto es competencia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Si un producto tuviera varias sustancias activas, unas sin revisar y otras revisadas, también sería competencia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Vale. ¿Estarían permitidas reivindicaciones en referencia a coronavirus en la etiqueta? No. No, solo se pueden incluir referencias frente a virus indicados como obligatorios en la norma, que son los que he comentado en la presentación, en función de la norma que queremos realizar, que serían bien vaciniavirus, norovirus, adenovirus o poliovirus, según la opción que elijamos. Y lo que sí se puede incluir es la reivindicación general de bien eficacia viricida frente a virus con envoltura, con viricida parcial, pero lo que no se puede incluir es coronavirus como específicamente de que es eficaz frente a coronavirus. Vale, si tienes pasadas varias normas de eficacia, ¿qué modo de empleo indicas en el etiquetado? ¿El más restrictivo o especifica según la función? Vale, en ese caso habría que indicar los dos modos de uso. Si, por ejemplo, yo tengo un producto destinado al frotado y a la desinfección quirúrgica, tendría que indicar los dos por separado, cada uno con sus condiciones propias, porque evidentemente son dos normas de eficacia diferentes que se han presentado, cada una con sus condiciones, cada una con sus tiempos, sus cantidades, y esta información debe quedar reflejada en la etiqueta. Entonces se distinguirán las dos. Vale, parece que no tenemos más preguntas, así que nada, daros las gracias por vuestra atención y por nuestra parte ya finalizamos. Sí, muchas gracias a todos.